El piloto había recibido que la torre de control le había avisado que había bombardeo. Y también me dijeron si aceptaba ir como voluntaria a Malvinas. Porque las Malvinas son importantes, no solo porque nos pertenecen, sino porque pueden salvar al país. Tienen una importancia geopolítica inmensa. Mi nombre es María Liliana Colino, ingresé en Fuerza Aérea como personal militar femenino en 1980, cuando no había mujeres en ninguna fuerza armada ni de seguridad. En 1908 ingresé con el grado en ese momento de cabo principal, aunque fuimos mal ingresadas por ser las primeras, por ser mujeres, por tener secundario completo, universitario o terciario, deberíamos haber ingresado como oficiales, pero como éramos las primeras, probaron como suboficiales. Ingresé con el grado de cabo principal y fui destinada como enfermera jefe de terapia intensiva, trasplante renal y quemados en el Hospital Aeronáutico Central. En 1982, cuando se produce el conflicto armado, durante el mes de abril me dediqué a armar los botiquines de emergencia médica que van en los vuelos, que llevan todo lo necesario para una atención de emergencia en vuelo. ¿Y dónde estabas cuando te enteraste? O sea, el 2 de abril yo estaba en la escuela. Yo estaba durmiendo en mi casa a las 6:30 de la mañana, me viene a despertar mi papá, todo exultante, me dice, recuperamos las Malvinas. Yo lo miré a mi papá y le dije, papá, ¿qué me estás diciendo? Me dice, yo el día anterior había estado hasta las 7 de la tarde en el Hospital Aeronáutico, nadie sabía nada absolutamente. Sí, recuperamos la Malvinas, lo está diciendo la radio, está la marcha, todo. Salí corriendo para el hospital era una efervescencia total. Ahí fue cuando me pidieron que arme los botiquines de emergencia médica. Un primer grupo de enfermeras militares es destinada al Hospital Rubicable, que se instaló en Comodoro Rivadavia. El Hospital Rubicable es un hospital de alta complejidad que tiene 11 módulos, con todo lo que se puede necesitar para una atención absolutamente completa de los pacientes. Tiene terapia intensiva, quirófano, rayos, odontología, oftalmología, sala de internación, cocina, mantenimiento con planta potabilizadora y energía. ¿Te acordás en qué avión volaste desde acá a Comodoro y con cuánta gente, cuál era tu equipo? Bueno, no me acuerdo cuál. Volé en un Fokker. Y iban oficiales, suboficiales y íbamos con otras 4 enfermeras. Es decir, el segundo grupo de enfermeras fuimos el 28 de abril hasta el 2 de junio. Volvieron las que habían ido en el primer grupo, nos quedamos nosotros. Estaba lleno el Fokker totalmente, ¿no? Llegamos a Comodoro, nos pasan las novedades de hasta ese momento, que no se habían recibido heridos todavía, pero me ofrecieron a ver si yo aceptaba ir como voluntaria. Entonces realicé evacuaciones aeromédicas en Merlín de terapia intensiva dentro de la costa patagónica, porque por ejemplo cuando se eyectaba un piloto con los náufragos que eran llevados a puerto y tenían politraumatismos y estaban graves, los íbamos a buscar con el Merlin, que era un avión de terapia intensiva, y los llevamos a Comodoro. Después de ahí eran evacuados a donde la fuerza a la que pertenecían decidía. Y cuando se produce el desembarco inglés, que empezaron a aumentar, que empezaron combates cuerpo a cuerpo y empezaron a aumentar los heridos, se sobresaturó el hospital de Puerto Argentino y también me dijeron si aceptaba ir como voluntaria a Malvinas. Entonces ese vuelo salió, por supuesto como todos los vuelos, salían a la madrugada. Fuimos en un Hércules totalmente, íbamos acostados arriba de los containers porque iba totalmente lleno con todo lo que pedía Puerto Argentino y volando a ras del mar, con silencio de radio, con las olas golpeando contra las ventanillas y el Hércules al ir a ras del mar está despresurizado.
por lo tanto se mueve mucho más y es muy incómodo. En sí es un avión que no tiene presión. Bueno, cuando llegamos en ese momento ya estábamos en zona de exclusión, con dominio marítimo y aéreo de los ingleses. Así que bueno, llegamos todo a oscuras y en silencio a Puerto Argentino. El Hércules es un avión muy pesado, muy grande, muy pesado. Por lo tanto, el Hércules en la pista carretea todo el tiempo, baja la rampa, nosotros nos tiramos de los containers, descargan los containers y después empiezan a venir las ambulancias, marcha atrás con las puertas abiertas. Entonces arrastramos a los heridos adentro del Hércules, los que están mejor, si pueden, bajan caminando para ser más rápido y se sientan en los costados. Y los que están más graves, en el medio de las camillas. Hay que tener en cuenta que nos guste o no, cuando hay alerta roja, el Hércules despega. No importa si quedaron ambulancias o no. Y eso hay que entenderlo. El único que tenía contacto con la torre de control en caso de emergencia era el piloto, al que le avisaban, se acercan los Sea Harrier. Cuando terminan de descargar los containers, corriendo nos volvemos a subir. Y todo esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo es muy complicado. Primero, porque hay mucho viento. Segundo, porque caminar en la pista no era fácil, ya había sido bombardeada. Así que había agujeros por todos lados. Tercero, porque los turbos del Hércules te empujan para atrás. Claro, porque son 4 y te están empujando. Entonces, todo eso hace que volver a subir no sea fácil, ¿no? Porque uno dice, hablándolo es muy fácil, pero estar ahí y encima a oscuras, porque no había una luz, más complicado todavía. Bueno, la cuestión es que subo de nuevo, empiezan a llegar las ambulancias, marcha atrás con la puerta abierta, subo a los pacientes. De repente vemos que se sube la rampa del Hércules, la puerta trasera. Ya terminó la evacuación. El piloto había recibido que la torre de control le había avisado que había bombardeo. Y acá es importante aclarar algo, porque es muy fácil también desde afuera decir, ¿y cómo no esperaron? Levantaron a todas las ambulancias que estaban esperando. El problema es que el Hércules, si queda en pista, es bombardeado muy fácil. Se pierde el Hércules, que es el medio que tenemos para llevar las provisiones y para traer a los pacientes. Se pierden todas las vidas que están adentro del Hércules, pero además se pierden las ambulancias, porque como las ambulancias no tienen contacto con la torre de control, permanecían en la pista. También son un blanco muy fácil. Bueno, y el vuelo de vuelta se hace igual, a ras del mar, con silencio de radio. Nosotros nos alumbrábamos con linternas en la boca para ver a los pacientes. Y cuando llegábamos a Comodoro Rivadavia, el hospital reubicable estaba al lado del hangar de IPF, que estaba frente a la pista. Entonces nosotros, los pacientes, se los evacuaba primero al hangar, ahí se realizaba el triage, es decir, se los dividía según el tipo de paciente, según la gravedad y el arma a la que pertenecían. Porque Fuerza Aérea trasladaba a todos y después cada fuerza se ocupaba desde ahí de evacuarlo a donde ellos consideraban oportuno. O sea, para pasar en limpio. La operación, ¿te acordás qué día fue? 22 de mayo, a la madrugada. Entonces, salieron de Comodoro, llegaron a Puerto Argentino y volvieron. Sí. ¿Recordás más o menos cuántos pacientes? Mira, exactamente no sé. Yo calculo que debían ser más o menos 20 los que se trasladaron, entre 20 y 30 los que se trasladaron ese día. Con exactitud no sé, igual estaba llena la bodega, ¿no? No sé si hubiéramos podido trasladar muchos más porque trasladamos en camilla y los de camilla ocupan mucho lugar. Bueno, se realiza el triage, se les da un refrigerio en ese momento. Realmente no nos faltaba nada para darles. Cuando
les dábamos las cosas, es cuando aprovechamos para hacer la contención emocional, porque hay que tener en cuenta que algunos hacía un mes y otros 2 meses que estaban en la isla y que no habían vuelto a ver a ni una mujer, a nadie. Y vos sabés que cuando en situaciones de estrés muchas veces para ellos es más fácil hablar con una mujer que con un varón, porque parece como que la mujer no le va a decir, che, no seas cagón, ¿viste? Esa es la realidad. Y bueno, entonces ahí nos empezaban, ¿viste? Para empezar a hablar te decían, ay, vos sos igual a mi novia, vos sos igual a mi hermana, vos te parecés a mi prima, ¿viste? Así, vos vivís en Lanús, vos vivís en... Siempre te encontraban algo como para empezar a hablarte, ¿no? Y bueno, los que querían nos daban el teléfono, nosotros llamábamos para avisar a dónde iban, cómo estaban, todo eso, y algunos nos dictaban para que escribiéramos cartas, y también las mandábamos. Cuando nos desocupábamos, íbamos a Comodoro y se enviaban las cartas y se hacían las llamadas por teléfono. Hay que tener en cuenta que ahí no teníamos teléfono tampoco, ¿no? Evidente. ¿Y tuviste alguna otra misión de esas características? No, para Malvinas no. Ajá. Es decir, en esa fue bastante complicada, porque antes de salir hubo una alerta roja en la pista, ¿no? Entonces ya estaba carreteando el avión. ¿En la pista de Comodoro Sí, o en la pista la pista de Comodoro, porque allá también hubo alerta roja, pero ese día ya fue un día complicado de entrada, por eso me habían pedido ir. Entonces estaba carreteando en la pista, de repente se frena, nos miramos, viste, todos los que estábamos ahí arriba, nos miramos desde arriba de los containers, bajan la panza y dijimos, bueno, parece que se suspendió el vuelo. Bajen rápido, vayan corriendo al refugio que hay alerta de bombardeo. El refugio queda más o menos a una cuadra de donde estaba el Hércules. Corriendo, llegamos al refugio. Por supuesto, yo era la única mujer en todo el refugio, que es más grande que esto, ¿no? Ahí estuvimos un rato, que no te puedo decir cuánto, porque no tenía reloj, no tenía celular, no tenía nada, así que no sé cuánto estuvimos, todos rezando, porque es increíble, uno se escucha su murmullo ahí, ¿no? Todos rezan aunque no crean en nada, yo creo que le rezan aunque sea a la pared, pero algo rezan. Porque vos no sabés lo que va a pasar. Era la primera vez que nos pasaba eso aparte. Y ya se había llegado la noticia que se había producido el desembarco. Entonces es como que ese día fue un día bisagra para lo que habíamos sentido hasta ese momento. Bueno, al final, después de un tiempo, abren la puerta y dicen, bueno, pueden salir. Entonces, pregunto, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a hacer el vuelo? No saben, todavía tienen que preguntar. Bueno, volvimos al Hércules, nos quedamos ahí esperando y de repente nos avisa el capitán Villegas, que era el piloto, que habían autorizado el vuelo y que salíamos. Así que ya de entrada fue un vuelo accidentado. Cuando volvíamos, que fue por lo que hicieron la alerta roja, nos empezaron a perseguir 3 Sea Harrier. Tuvo que, en vez de ir a Comodoro, para salir de la zona de exclusión, tuvo que ir a Tierra del Fuego. Así que el vuelo se prolongó un montón y en vez de llegar a la madrugada, es decir, nosotros normalmente tendríamos que haber llegado a más tardar a las 4 de la mañana. Llegamos a las 7, porque se tuvo que prolongar todo el vuelo para entrar por el sur. ¿Por qué ingresaste a la fuerza y si habías pensado en algo similar o parecido cuando ya estabas dentro de la fuerza? Pensarlo, es imposible. Ingresé a la fuerza por accidente. En realidad yo no tengo ningún familiar militar. Yo cuando entré ya era enfermera y veterinaria. Yo me recibí de enfermera en el 78 y de veterinaria en febrero del 80 y entré en Fuerza Aérea en junio del 80. ¿Por qué entré? Porque cuando yo terminé veterinaria, me entregan el título y dije, ay, bueno, ahora quiero ser guardaparque. Entonces me fui a inscribir en parques nacionales. Me cerraron la puerta y me dijeron, acá no se reciben mujeres. Quiso la casualidad que yo venía muy enojada con el 132. Yo vivía en Caballito en ese momento. Y veo los flyers, viste, de Fuerza Aérea que decían, Fuerza Aérea incorpora personal militar femenino, profesionales de enfermería.
Claro, viste, imagínate, yo decía, Fuerza Aérea, mujeres. En ese momento aún no te pasaba, porque no había ni policías, ni gendarmes, ni nada, mujeres, ni bomberos, nada. Y yo, viste, me pasa y digo, ¿cómo? Fuerza Aérea quiere mujeres, yo voy a averiguar. Fui, hice el psicofísico en el IMAE, di los exámenes de profesionalismo, bueno, todas las cosas, y al final entré. Entonces fue un accidente que entrara en Fuerza Aérea. Ahora, ir a una guerra era algo que, bueno, vos como personal militar sabés que si va a haber guerra te van a desplegar, pero nunca habíamos tenido una guerra. Fuerza Aérea nunca había entrado en guerra. Fue el bautismo de fuego el 1 de mayo. Así que imagínate que no entraba en mi cabeza que fuera a ir a la guerra. Es como que todo fue circunstancial. Después tuve un paciente, que es el único que yo recuerdo, porque eran tantos que vos no podés recordar, nosotros los teníamos muy poquito tiempo. Pero hay uno que recuerdo, porque a mí me llamó la atención, porque estaba con una bota inflable, y yo miraba la bota y decía, ¿cómo hicieron para armar ese rompecabezas? Porque tenía la pierna destruida. Entonces con él, yo después que más o menos tuve más, bueno, primero había que fijarle la camilla, viste, hay que engramparla. Le engrampo la camilla para que no se mueva como el Hércules se mueve tanto. Entonces le engrampo la camilla y después que me desocupó me senté en una esquina como para afianzarla un poco más y que no le duela tanto, pobre chico, ¿viste? Pero yo la verdad no sabía el nombre, nada. Y el lunes de la semana pasada me llama y me dice, hace 42 años que la estoy buscando. Yo le digo, mira, vos sabés que... Y me contó que era el que estaba con una bota inflable, que yo le había engrampado la cara, bueno, todo me contó. Y me dijo, ¿usted sabe una cosa? Cuando yo decía que me había atendido una mujer, todos me decían, te dieron algo y estabas drogado. Pero al final ahora yo les puedo decir, ¿vieron que tenía razón que me atendió una mujer? Y esas cosas tiene la guerra. Si le tenés que contar a alguien que sabe poco de Malvinas, que tiene algo de curiosidad pero no se anima a conocer, ¿qué le decís? Mira, yo creo que lo más importante, yo tuve el privilegio y el honor de pisar las Malvinas cuando flameaba la bandera argentina. Y yo siempre digo, ojalá que todos los argentinos puedan tener ese privilegio, porque es una emoción que no te podés imaginar. Y cuando yo doy las charlas en las escuelas, les digo, en los profesorados, les digo, de ustedes depende que este legado no se pierda, porque las Malvinas son importantes, no solo porque nos pertenecen, sino porque pueden salvar al país. Tienen una importancia geopolítica inmensa, que pueden hacer, porque va a llegar un momento que si no el país va a quedar rodeado, ¿no es cierto? Porque va a quedar rodeado por otras potencias y vamos a quedar indefensos. Es imprescindible que toda la juventud tome conciencia de la importancia que tiene Malvinas y que exijan a través de la vía diplomática que las Malvinas tienen que ser recuperadas. Sí o sí, no hay opción. Y eso depende de la juventud. Nosotros no podemos hacer nada ya. Yo no creo que yo vuelva a pisar las Malvinas cuando flamee la bandera argentina. La esperanza no la pierdo, pero no creo. Pero creo que sí los jóvenes tienen que ponerse esa meta, ¿no? Porque va a llegar un momento que si no el país va a quedar rodeado, ¿no es cierto? Porque va a quedar rodeado por otras potencias y vamos a quedar indefensos.